toda buena obra. Vámonos un poquito adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 20. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, que está más adelante de Timoteo, capítulo número 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre o voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Leamos nuevamente el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, te honramos, te glorificamos, te damos gloria y te damos alabanza. Pedimos en esta hora por la familia, Señor. Pedimos, Padre, por el hermano Robert. Ten de ellos misericordia, fortaléceles en la situación que estén pasando. Los ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos, Señor Dios, a cada uno de nuestros hermanos presentes, para que hable de una manera especial y gloriosa para la gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por tu grande amor y por tu grande misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Hermanos amados, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra de Dios? Amén. Por supuesto, nosotros hemos entendido y hemos comprendido que la Santa Biblia es la palabra de Dios. Pero también hemos entendido y creemos que hay mucha gente en el mundo entero que rechazan la Biblia, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y muchos hermanos la han sacado de muchos lugares y han desechado la palabra bendita, la palabra sagrada, la Santa Biblia. Pero nosotros sabemos por las mismas Escrituras que todas estas Escrituras que los hombres santos de Dios escribieron, no escribieron lo que ellos pensaron, sino que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Allá el apóstol Pedro está diciendo que son inspiradas por el Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo es Dios y que Dios está con nosotros. ¿Lo creen ustedes? Que Dios está con nosotros. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos defender nuestra fe? Si alguien viene y le dice a usted, hermanos, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y usted va a decir amén. Y yo creo que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Usted tendrá defensa para... Aunque la palabra de Dios no necesita defensa, porque ella es poderosa, pero tendrá usted argumento para poder hacer entender a alguien que de verdad la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Tendrá usted argumento? ¿Cuáles serían sus argumentos si alguien le dice compruébame que la Biblia es la palabra de Dios?
¿Cómo usted puede comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? Nosotros creemos que la Biblia enteramente es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo usted puede comprobar eso? Que vea segunda de Pedro. Pues hemos leído dos pasajes bíblicos. Que la palabra vino, hermanos, a los hombres, pero fue Dios que se la daba a ellos. Por supuesto, pero hay que tener argumento. Y de eso se trata los días viernes, de aprender. Por supuesto, hay muchas evidencias, hermanos amados, que aprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Y solamente queremos ver dos evidencias esta noche. Una de ellas son las evidencias internas. Amén. Cuando hablamos de evidencias internas, estamos hablando, hermanos amados, que la misma Biblia aclara ser la palabra de Dios. Amén. Pero también, aparte de las evidencias internas de la Biblia, también hay muchas evidencias externas. ¿Cuáles son las externas? Todo lo que se va viendo o el cumplimiento de la misma palabra. Por eso es que la Biblia es la palabra y la palabra de Dios es viva. Es viva y es eficaz. Y es cortante como una espada de dos filos que penetra y llega donde nadie puede llegar. La palabra de Dios llega. Entonces nosotros, el primer argumento que podemos tener con respecto a las evidencias internas es que los mismos hombres de Dios, cuando venía la palabra de Jehová a ellos decían: palabra de Jehová que vino a mí. Los mismos profetas no decían escribir lo que ellos pensaban o lo que ellos creían que era, sino que ellos decían: y vino palabra de Jehová a mí. Y cuando venía palabra de Jehová a ellos diciendo, y les comenzaba el Señor a decirles, por ejemplo, hay muchas profecías como el profeta Ezequiel: y vino palabra de Jehová a mí diciendo, decía Ezequiel cuando estaba en el valle de los huesos secos. ¿A quién era el que daba la palabra a Ezequiel? Jehová. Era Jehová. Y dice, hermanos, la misma palabra tiene la defensa poderosa, defensas internas. Nosotros vamos a ir a la escritura en esta hora, pasajes lindos como el Salmo 19:7. Vamos a ir al Salmo 19:7, allí buscando la escritura, de que hoy es enseñanza, y vamos a aprovechar de leer la misma Biblia, que es poderosa. Miren, estas son evidencias internas que la Biblia es la palabra de Dios. Dice el versículo 7 el salmista en el capítulo 19: la ley de Jehová es perfecta. Diga conmigo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Santo. Hermano, estamos hablando de algo que no se ve, pero que la palabra de Dios es tan viva y tan perfecta que transforma el alma del ser humano. A su nombre. Entonces, esta es una evidencia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Alabado sea el Señor. Diga conmigo: la ley de Jehová es perfecta. ¿Ustedes creen que la ley de Jehová es perfecta? Y tan perfecta que convierte el alma. Aleluya. Por eso hay gente que se queda admirada y se queda perpleja, o se quedan idos, asustados de lo que Dios hace a través de la palabra en un ser humano. La palabra de Dios convierte, ¿qué, hermano? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, dice acá, hermanos, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Que hace sabio al sencillo. Por eso es que nosotros miramos gente dentro de la congregación que quizás han ido a segundo año
de escuela, o segundo, tercero, cuarto, pero son gente tan sabia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta y hace sabio al sencillo, o hace sabia a la sencilla. Cuando habla de sencillo, habla de la gente, hermano, que quizás no hemos cruzado la universidad, y dice la palabra de Dios que Él hace sabio al sencillo. A nosotros nos ha hecho sabios el Señor. Gloria a Dios por los que han cruzado la universidad y han adquirido más sabiduría, porque la palabra de Dios es el que hace más sabio al hombre. ¿De acuerdo? Pero si vamos también al Salmo 105, porque hoy vamos a abrir la Biblia y quisiera que todos los viernes de hoy en adelante, capítulo 119, verso 104 del Salmo, quisiera que de hoy en adelante todos traigan una libretita para que ustedes tengan argumentos bíblicos con respecto a las evidencias internas. Entonces dice el Salmo, para la gloria de Dios, el Salmo 119, verso 4: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Alabado sea el Señor. Dice el salmista: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Pero en el versículo 105, diga conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra. Diga conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por un lado, da inteligencia al hombre, a la mujer, aleluya. Por eso es que nosotros no somos los mismos de ayer, aleluya. Porque tenemos una guía gloriosa. Aparte de tener la guía del Espíritu Santo, tenemos la guía de la palabra viva que nos lleva día a día al conocimiento y nos va alumbrando para no tropezar en la vida. Dele fuerte ese aplauso al que vive en esta hora. A mis pies, aleluya. La palabra de Dios convierte el alma, hermanos, aleluya, porque la palabra de Dios es perfecta. Como dijo el salmista en el Salmo 19, verso 7, es perfecta, hermano, tan poderosa, tan perfecta, que hace sabio al sencillo para la gloria y la honra del Señor. Entonces, esas son evidencias para la gloria de Dios, es internas. La misma Biblia, clara ser, y todo lo que ella dice es una realidad. Es una realidad, hermano. La gente se pregunta: y no fue ni a la escuela, y hoy ya sabe leer, aleluya. Hoy ha crecido, ahora se ve que tiene alta sabiduría. Antes le pegaba a la mujer, ahora ya no le pega. Antes era malcriado, ahora ya ha cambiado, ya es diferente. Pero es que la Biblia es viva, es poderosa, es eficaz. Ella es que nos va transformando día a día, nos va ayudando a ser mejores. Dele fuerte este aplauso al Señor. Es viva, es poderosa, es perfecta, es dulce. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios en esta hora! ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Pero miren lo que dice la profecía de Jeremías 36, capítulo 36. Vamos hacia adelante, lo vamos llevando paso a paso con respecto a las evidencias internas. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son evidencias internas para la gloria y la honra del Señor. Y estas evidencias nos van a llevar a cosas grandes a nosotros, hermanos. Miren lo que dice la Escritura, capítulo 36 de la profecía de Jeremías. Quisiera que todos pusiéramos mucha atención y que el diablo no nos robe la bendición esta noche. Que salgamos nutridos de la palabra, que salgamos bendecidos por ella, que salgamos llenos de sabiduría a través de la palabra viva, hermanos. Amén. Capítulo 36 de la profecía de Jeremías. Dice la profecía que vino de Dios a Jeremías. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, el rey de Judá, que vino, diga conmigo, que vino esta palabra
de Jehová a Jeremías diciendo. ¿De quién vino esta palabra? Jehová. ¿De Jeremías al pueblo de Israel o de Dios a Jeremías para el pueblo? De Dios a Jeremías. Entonces estas son evidencias internas. Entonces dice, vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo, aleluya, del libro y escribe en él todas las palabras, diga conmigo, todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aleluya. Quiere decir que desde que comenzó a hablarle a Jeremías, dijo el Señor, allí escríbelo, porque todas las palabras que te he dado, yo te las he dado. Aleluya. Entonces, toda la profecía de Jeremías no fue invento de Jeremías, ¿verdad que no? Sino era el mismo Dios vivo. Bendita sea su gracia, el que estaba dando palabra a Jeremías. Y dice que vino palabra de Jehová a Jeremías, y el Señor dice, encierra las palabras en el rollo, en este libro, mira, allí ponlas. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es en realidad la Biblia y es la palabra de Dios. Amén. Entonces toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aleluya. Toda esa profecía es una profecía dada por Dios a Jeremías, a su nombre. Ahora, hemos visto nosotros en el Antiguo Testamento, en el Salmo 19, y encontramos muchas porciones más, hermanos, para la gloria de Dios, donde nosotros nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, y ella misma lo declara, y los mismos profetas también dijeron, palabra de Jehová que vino a mí. Dios le hablaba a Jeremías, y Jeremías decía, yo soy un niño, yo pondré palabra en tu boca, decía Jehová en el capítulo 1 de Jeremías. Nos encontramos nosotros y tenemos estas evidencias internas que la palabra, que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Hoy vamos a pasar un poco al Nuevo Testamento, y para eso vamos a abrir la Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 13. Gloria a Dios. Bendita sea la gracia del Señor, que Él es bueno y está con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Amén. Y la palabra de Dios nos alumbra, nos enseña. Y esta palabra que vino a los profetas, y Dios habló a los profetas. Aleluya. Capítulo número 2, según Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según, aleluya, es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Les está diciendo a los tesalonicenses el apóstol Pablo, yo los felicito, estoy muy agradado, estoy muy contento, en pocas palabras, que ustedes han oído la palabra de Dios y la han escuchado, y ustedes están seguros que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, en verdad lo que es, palabra viva. Aleluya, a su nombre. Ahora usted puede decir, entonces, ¿cuáles son las evidencias? Los mismos hombres de Dios nunca dijeron y escribí lo que pensé, o escribió el profeta lo que él creía. No. El profeta recibía la palabra que venía de Dios para la gloria de su nombre. Incluso todas las profecías y lo que nosotros encontramos, todo lo que está aquí es, hermanos, lo que Dios mismo, aleluya, puso en el corazón de los hombres, o el Espíritu Santo, para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuál es una de las evidencias?
evidencias internas. ¿Cuáles son? La misma palabra de Dios declara ser lo que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aquí encontramos nosotros la sabiduría. Aquí encontramos la verdad. Si alguien le pregunta a usted quién es la verdad, usted puede responder con seguridad: Jesucristo y su palabra es la verdad. Porque Él lo dijo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. El Señor lo dijo: la verdad los hará libres, y la verdad es la palabra. Y luego les dice: si el Hijo os libertare, entonces verdaderamente seréis libres. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? La palabra de Dios nos ha libertado, nos ha hecho libres, y Jesucristo, a través de su sangre, nos ha limpiado de todo pecado. A su nombre, iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces teníamos esas evidencias, las evidencias internas, pero luego podíamos seguir con lo que son la segunda parte, que son las evidencias externas. Y nosotros conocemos la palabra, y en primer lugar, con respecto a las evidencias externas, podemos encontrar su unidad. La Biblia jamás se contradice, jamás. Fíjense, hermano, que la Escritura en sí, hablarlo, es el mapa que nos lleva hacia Dios, que nos lleva a la verdad, que nos lleva a la justicia, y que nos lleva a la sabiduría, y que nos lleva a cosas grandes. ¿Ustedes creen que la Biblia es poderosa, hermano? Amén. Entonces, con relación a las evidencias externas, a lo que nuestros ojos ven, el cumplimiento de la palabra, primero encontramos lo que es su unidad. Aunque la Biblia se escribió en un lapso aproximadamente de 1500 años. Miren, 1500 a 1600 años se escribió la Biblia. Fueron aproximadamente 40 escritores en diferentes épocas y diferentes etapas o diferentes personajes. Fíjense que les voy a preguntar: ¿quién escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Fue Moisés. ¿Quién fue? Moisés. Y Moisés recibió los 5 libros ¿de parte de quién? De parte de Jehová. Todo lo que Jehová le decía era lo que Moisés escribía. Pero ¿quién escribió entonces en el Nuevo Testamento el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis? Juan. ¿Ustedes creen que Juan conoció a Moisés? ¿Ustedes creen que Moisés conoció a Juan? Y entonces, ¿por qué la Biblia no se contradice? Es como un hilo inquebrantable, hermanos, que siguió de etapa en etapa. Pasaron 100 años, vinieron otros escritores y siguieron la misma línea. ¿Por qué usted cree, hermanos, que la Biblia tiene una unidad gloriosa? Porque aunque fueron aproximadamente 40 escritores bíblicos, aunque fueron casi 40, había un solo actor, y ese actor es el Espíritu Santo, aleluya, que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Por eso la Biblia no se contradice, porque es divina, aleluya. Aunque estos hombres no se conocieron, diferentes etapas, diferentes caracteres, diríamos, hubieron médicos, hubieron reyes, hubieron campesinos, hubieron pescadores, y hubieron gente preparada, hubieron hermanos como Pablo, como Moisés, gente preparada, pero también hubieron gente del vulgo, pescadores, agricultores. Pero la palabra de Dios tiene el mismo poder, aleluya, tiene su misma unidad, no cambia. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, porque es viva, porque es poder, porque es potencia. Den fuerte ese aplauso al Señor en esta noche. A su nombre. Dios es bueno, y ojalá Dios hoy nos motive por su palabra para que no fracasemos. Ojalá Dios nos dé fuerza a través de su palabra. Aleluya. Ojalá Dios hoy nos bendiga más a través de su bendita palabra. Y ojalá Dios nos haga más maduros en el Evangelio por su palabra. Porque por ella crecéis,
Por ella vamos a crecer. Ya no la vamos a recibir como niños, sino como hermanos, hombres y mujeres espirituales, para que por ella crezcáis para salvación y vida eterna. A través de la palabra se crece para salvación. A través de la palabra se crece para ser niños cristianos. A su nombre, ser maduro. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. Su unidad, aunque fueron diferentes escritores, pero no se contradice, porque la palabra en realidad venía de Dios a través del Espíritu Santo a los profetas. ¿De acuerdo, hermano? Amén. Entonces, su unidad. Y con respecto siempre a la evidencia externa, podemos hablar de su extensión. La Biblia es extensa. Mire, en la palabra podemos encontrar nosotros, hermanos, temas científicos, temas históricos, temas culturales. En fin, podemos encontrar temas para la familia, temas para los matrimonios, temas, hermanos, proféticos, científicos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa en extensión y que como tiene, hermanos, muchos elementos que nos puede ayudar. Yo le digo, en esta tierra hubieran mejores presidentes si se dejaran guiar por Dios y la palabra. Hubieran mejores maestros, aleluya, en los diferentes países si se dejaran guiar por la palabra. Hubieran hermanos, quizás hubieran mejores reyes en la tierra, pero como estos hombres han desechado la palabra de Dios, y la palabra de Dios es intensa, es poderosa, hermanos, es hermosísima. Tenemos todo aquí. Aquí encontramos de todo. Encontramos, hermanos, historias gloriosas, historias del pasado. Podemos encontrar también en el presente cosas que faltan que pasen. Mire, muchos de los científicos, la gente dice que los científicos son ateos, quizás algunos. Pero yo estuve leyendo un documento que decían la mayoría de científicos que van a la luna y mandaron ese robot a Marte. Esos científicos se quedaron admirados. Y en un comentaron diciendo que en verdad la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través del robot allá en Marte, si usted busca ese documento, dice que allá encontraron Juan 3:16 escrito en diferentes idiomas, en chino, en inglés, en español. ¿Y ustedes saben qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero también encontraron los 10 mandamientos escritos en piedras. ¿Y quién ha ido a Marte? No creo que haya sido el diablo. Lo que el diablo quiere siempre ha querido, hermanos, que la Biblia desaparezca. Pero ni el diablo, ni los emperadores, ni los hombres malos del pasado han podido hacer desaparecer la palabra de Dios. Porque escrito está, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Los mismos científicos se dan cuenta. ¿Y por qué cree usted? Yo le voy a hacer bien claro. Fíjense que en la profecía ya estaba tan extensa y tan poderosa la palabra de Dios, hermano, que en la profecía ya estaba. Fíjense, antes, ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió América, hermanos? ¿No saben ustedes la historia? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. No crea que los científicos que han descubierto tantas cosas son científicos que han leído la palabra de Dios. Porque según en aquel entonces, antes de Cristóbal Colón, todos decían que la tierra era plana.
Por eso es que dice que Cristóbal Colón descubrió América. Pero la cosa es que todos los científicos decían que la tierra era plana, pero ya en la profecía decía que la tierra era un globo. Y me imagino que Cristóbal Colón, me imagino que se leyó la Biblia y dijo: un globo, la tierra, y que Dios vio desde el cielo y vio el globo, y que vio los habitantes que eran como que estaban desde la colonia de la cabeza de la planta del pie llenos de pecado. Globo, ¿dónde? Y nosotros decimos que esto es plano. Yo me voy a ir, dijo, al mar, me voy a ir a navegar a ver qué encuentro, a ver si encuentro y descubro algo más, dijo. Y se fue y descubrió América. Porque ¿dónde estaba escrito? Estaba escrito en la profecía que era un globo. Y es que es cierto, la tierra un globo. Es que, hermano, la palabra de Dios es tan extensa, tan poderosa, es que alumbra la vida de los hombres. Y aquel que la lee deja de ser el sinvergüenza que era antes y comienza a cambiar, comienza a crecer, comienza a botar la basura, comienza a botar el orgullo, comienza a botar lo que no sirve, porque la palabra es extensa. Cristiano que no cambia no sirve. Cristiano que no crece no sirve. Cristianos inmaduros no sirve. Creo que lo digan amén. Por ella creceréis para salvación. Por la palabra, hombre. Gloria a Dios. Es extensa. Entonces estos hombres, estos científicos, no crean ustedes, hermano, no crean. Esos han alcanzado. Esos han alcanzado, hermanos, ciertas cosas. Y es que los científicos mismos dicen que para la Tierra se acerca es como una gran roca, pero es como un planeta que se acerca, y que al chocar con la Tierra se va a salir el mar de su lugar. Hablan de un gran terremoto, pero es que aquí está ya, pues. Si Apocalipsis 16 dice, hermano, que viene un gran terremoto, que las islas van a desaparecer. Los científicos están viendo es lo que Dios vio hace más de 2000 años. Lo que el Señor profetizó, aleluya. Es que, hermano amado, la palabra de Dios es extensa, es poderosa, alabado sea el Señor. Y aunque el diablo y los reyes la han querido desaparecer, la Biblia sigue siendo la palabra viva del Señor, la palabra que transforma, la palabra que levanta, la palabra que restaura, el fuerte que entonces encontramos, hermano, grandes verdades poderosas. Y todo lo que los hombres han alcanzado y han logrado es porque son gente que ha estudiado la Biblia. Y lo que han descubierto no lo demos cuenta. Yo sé que es porque Dios les ha dado esa sabiduría, pero aquí está. La Biblia hace sabio a los reyes. Amén. La Biblia hace sabio a los cristianos, más sabios. Lo que pasa es que nosotros no la leemos como la tenemos que leer. Lo que pasa es que nosotros pasamos más en el teléfono, pasamos más en la tele, pasamos más en los quehaceres de esta tierra y nos alejamos de la palabra que es extensa y rica para enriquecernos a nosotros en conocimiento. Entonces encontramos dos verdades poderosas con respecto a las evidencias externas: su unidad, su extensión y en segundo o tercer lugar sus profecías. Si alguien no cree a su extensión, hermanos amados, a los contenidos que tiene la palabra, al poder, a la sabiduría que da, si alguien no cree a eso, entonces va a creer a las profecías. Fíjense que el profeta Jeremías, el profeta Daniel hablaba de los imperios que vendrían. Y exactamente como se ha hablado de los 5 imperios, el imperio de Ciro, cuando hablaba la profecía de Daniel, y luego se ha hablado de otros imperios, y solo falta uno que se cumpla, y es el reinado del anticristo, el cuerno pequeño que habla Daniel. ¿Y cuándo se va a cumplir? Cuando se cumpla la profecía del rapto de la iglesia. Entonces va a aparecer el cuerno pequeño que se levantaba del mar, y este cuerno pequeño es el anticristo. Y cuando el anticristo aparezca, entonces los redimidos
que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, vendrá el Señor a levantarnos y a llevarnos con Él, aleluya, a esa boda gloriosa, la boda del Cordero. Y esto va a acontecer, porque lo que está escrito aquí acontece. Amén. Y entonces, y falta ese imperio, pero va bien, bien. Pero esas profecías, todos han ido cumpliendo. Hey, Daniel le dijo, el Señor, a Daniel el Señor le dijo, Daniel, cierra las palabras de este libro. En los postreros días, Daniel, óigame acá por favor. En los postreros días, Daniel, la gente correrá de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y la ciencia, profecía hecha una realidad. La ciencia ha crecido, la ciencia se ha desbordado, la gente anda desorientada, la gente que no tiene a Cristo. La gente anda desorientada, la gente anda de arriba para abajo, la gente que no se deja guiar por Dios y su palabra. Y hay incluso cristianos aquí dentro de la iglesia. Y a los que solo andan de arriba y para abajo, y de arriba y para abajo, y no tienen sosiego, no tienen paz. Ojalá hoy, a través de la palabra viva, el Señor nos alimente, nos dé paz, nos dé bendición, nos restaure y sepamos esperar en Él. Pacientemente esperaremos en Jehová y Él nos oirá. Él es fuerte, ese aplauso. Él es fuerte. La profecía de los imperios, profecía, hermanos, de la ciencia. Y la profecía más grande, la profecía del Mesías, Yeshua, el Mesías, Jesús, el Salvador. Aleluya. Aleluya a Dios. Se habló de Jesús que vendría de una virgen desde Génesis. Aleluya. Hello. ¿Están allá, va? Bueno, esa profecía es gloriosa, hombre. La profecía de Yeshua, el Mesías, que vendría de una mujer y que, hermanos, así como la serpiente había herido, o el mismo diablo herido al cacayán a aquella mujer, de la simiente de la mujer vendría aquel que le iba a romper el cráneo. Y es cierto que Jesús le rompió el cráneo. Jesús nació de una virgen, nació de una mujer, pero allá en la cruz del Calvario venció al diablo, venció la muerte, venció al demonio. El fuerte se aplauso, así siéntese. Un día voy con mi hijo, voy manejando y vamos a hacer ciertas cosas. Y mi hijo a veces se descuida, siéntese bien, le digo yo, así como va su papá. Que a veces uno tiene chavetado, hermano. Entonces, las profecías, se llama la profecía de Yeshua el Mesías, se hablaba del nacimiento. Según Miqueas, capítulo 5, se hablaba dónde el Señor iba a nacer. Belén, pequeña, insignificante, decía la profecía, 680 años antes que Jesús naciese. Se hablaba de Belén, de Judea, se hablaba de aquel lugar donde iba a nacer el libertador. Se hablaba de un libertador que iba a perdonar el pecado, según Miqueas. Se hablaba de dónde iba a nacer. Se hablaba, hermanos amados, de cómo iba a padecer el Mesías. 53 de Isaías. Capítulo 53 de la profecía, exactamente lo que iba a padecer, que como cordero, y es que así mismo fue, como cordero lo llevaron al matadero y no abrió su boca. Se hablaba del castigo, se hablaba que iba a ser crucificado o iba a ser muerto en medio de dos malhechores. Se hablaba en los salmos que, hermanos, las vestiduras iban a ser vendidas o rifadas. Se hablaba en los salmos que se le iba a dar, porque no tengo espacio para leer todos estos versículos, pero se hablaba también que le iban a poner vinagre en la boca. O sea, de todo eso se hablaba, y exactamente así fue. Se hablaba de malhechores, ahí estaba un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús en medio. Gracias a Dios, un malhechor como usted y yo se arrepintió y alcanzó la salvación y la vida eterna. Señor, ¿cuántos hemos sido libres por Cristo? ¿Cuántos hemos sido libres por Él? ¡Dale fuerte ese aplauso! ¡Gloria a Dios! Con relación al Mesías, lugar
¿De quién iban a ser? Así de la Virgen, por supuesto, como estaba escrito. El lugar, dónde iba a padecer, cuánto iba a padecer. Iba a ser molido por nuestra rebelión, por nuestros pecados. Se hablaba que, como también en la profecía de Jonás, 3 días, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la tierra, así dijo el cabal, se hablaba de su muerte. ¿Aló? Se hablaba de su muerte. Se hablaba que iba a ser sepultado. Pero también se hablaba de su resurrección. Aleluya. Se hablaba de su muerte, pero también se hablaba de su resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez en lo profundo del mar, allá, hermano, sepultado en aquel vientre 3 noches y 3 días. Entonces dijo el Señor, así como Jonás lo vomitó el gran pez, así el Hijo del Hombre también se levantará. Aleluya. Y Jesús el Señor resucitó de los muertos y ahora Él está vivo. Él está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Profecía cumplida, muerte, resurrección. Cristo es la resurrección. Se hablaba de todo esto, se hablaba y se cumplió al pie de la letra. Se cumplió al pie de la letra. Cristo está vivo. Hablaba de su nacimiento, hablaba de quién iban a ser. Pero miren aquí en qué lugar, cuánto iba a padecer. Se hablaba de su muerte, se hablaba de su resurrección, y se hablaba, y todo como estaba escrito 600 años atrás se cumplió según la profecía. La Biblia es la palabra de Dios, aunque el diablo la quiera hacer desaparecer. La Biblia es poderosa. La Biblia es la verdad, porque sus profecías se han cumplido. ¿Quiere más evidencias externas? ¿Quiere más su extensión, su poder, sus profecías? Saben que la Biblia es el libro más vendido, o la palabra de Dios. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Hubieron muchos hombres que sacaron libros muy buenos, pero que al par de años desaparecieron. La Biblia no desaparece. Lleva muchos miles de años, diríamos así. Lleva varios miles de años y la Biblia no desaparece. Tiene el mismo poder, la misma profecía se va cumpliendo y lo que falta. Entonces, también hablamos de su poder, de su extensión gloriosa, hermanos. Aleluya. La Biblia está traducido en muchísimos idiomas. Pero no solo en muchísimos, casi en todos los idiomas. Pero no solo en todos los idiomas, sino que también en todos los dialectos. Por haber, se ha traducido la Escritura. Allá en Chiapas, en otros países, hermanos, también en otros estados como Chiapas, en esos lugares, así lugares por allá, la gente tiene su Biblia en su idioma, en su lenguaje. Pero aparte de su profecía, de su extensión, de su unidad con respecto a las evidencias externas, encontramos el poder de la Biblia. Con lo cual quiero terminar esta noche. Yo conocí un hombre malo. Y hablo de hombre malo. Que cuando me presento a él y le presento el Evangelio de Cristo, me dijo, se me va si no quiere que lo mate ahora mismo. Y no era un juguetito. Sacó un cuetón de eso y me lo puso en la frente. ¿Te quieres morir? Y le dije yo, cuando yo andaba como ustedes en los malos caminos, muchas veces me sonaron las palas en los oídos. Y si me moría me iba para el infierno. Pero ahora te predico un Cristo resucitado. Amén. Que puede transformar tu vida. Y si me matares ahora, Él me va a resucitar para que te siga predicando. Empezó a temblar aquel hombre, porque la palabra de Dios es poder. Y comencé y temblar, y aquella pistolita comenzó a temblar. Y usted sabe,
Ya uno con el poder del Señor no le importa que le jalen el gato, que uno está listo para irse. ¿Están listos ustedes para irse con Cristo? Amén. Pero la cosa es que el hombre, hermano, tremendamente se enfureció tanto que miraba al mismo diablo. Y me estaban ofreciendo mujeres, drogas y todo. Y andaba en los malos caminos tremendos. Y sabe que el hombre tembló así y se fue, pero como endemoniado. Y siempre que andaba yo por los 7-Eleven, por la lavandería con una matatita evangelizando en una bicicletilla, me lo ponía así con el enfrente. Y cuando me quería acercar yo y sentí en la carne sentí un poco de temor. Era difícil. Este me va a matar por lo siguiente, decía yo. Pero que el Señor siempre me lo ponía enfrente y ese hombre temblaba y se me corría, pues, y él con pistola y yo sin nada, solo con la palabra que es más grande que una pistola. Andaba más que él, andaba uno, entonces... Espada poderosa. Y bueno, y locura. Y yo, mire que por el Espíritu, ese hombre me metió en un monte y por el Espíritu yo salté, como uno cuando está joven, va así, brinco, ¡pum! Y el hombre que iba saliendo así en una veredita, y ¡pum! Me caigo yo así. Tú eres espanto, me dijo. No, Jesús tiene un plan contigo. Ningún hombre se quiere morir. Y ni te ando buscando para que me mates. Te ando buscando porque Cristo quiere libertarte del cautiverio de Satanás. Y comenzó a llorar aquel hombre. Como un niño. Lo agarré en los brazos y le dije, ¿te quieres entregar a Cristo? Quiero recibir al Señor. Y lloraba, sí, y el Señor lo estaba libertando. Y sabe, ese hombre tuvimos tantas cosas, el Señor lo libertó. Con él tuvimos un gran accidente, 3 vueltas en el aire. Me dijo, yo no sé por qué me he reunido contigo prácticamente vos me vas a matar, me dijo él, después de que habíamos tenido un gran accidente, pero ninguno resultó sin ningún golpe, no había ningún golpe ni en él ni en mí. Otra vez me llevaron preso y con él andaba también. Pero lo bonito de todo eso es que el Señor alcanzó el alma de este hombre, lo libertó. Y ahora, para la gloria de Dios, cuando vino la mujer del Salvador, de ese hombre, vino la mujer del Salvador, era que contenta y me dijo, esto es admirable. Me dijo, ella era maestra de la escuela allá en la iglesia católica, era una maestra ella. Y me dijo, es sorprendente. Este hombre agarraba la pistola y me agarraba a balazos, me decía. Y ahora lo veo, dijo, diferente. ¿Y qué hizo? El primer mensaje que le prediqué también se convirtió a la mujer recién venida de El Salvador. Luego viene su hija y también se convierte. Y ahora, para la gloria de Dios, de esa familia, hermanos, por A o B razón le están sirviendo al Señor, porque Dios tiene un plan perfecto. Dios transforma. La palabra de Dios es poder. Hermano, amestia a sus labios. Al impío transforma. Tanto le da un aplauso al Señor. Es vida, es poder, transforma, restaura. Aleluya. O sea, el Señor, matrimonio que el Señor ha restaurado a través de la palabra. Nosotros los hombres que a veces somos groseros y que la llevamos así de machitos, desde aquí, de que pechito acá, comiencen a leer la Biblia para que cambie. Comencemos a leer la Biblia más para cambiar más y ser diferentes. Si más nos ocupamos de la palabra de Dios, menos torpes vamos a ser. Disculpen la palabra torpe, pero la verdad es, queremos ser más sabios. En ella encontramos la sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra en verdad es lo que es. La palabra. La palabra. Es poderosa la palabra. Es poderosa la palabra de Dios. Tiene poder. Al borracho transforma. Hay borrachos, hermanos. Ya tienen sueño, ¿verdad? Pero había borrachos, porque ya no, hay borrachas, porque las mujeres también son buenas para echarle al trago. Buenas mujeres sin Cristo, ¿verdad? Que no lean la Biblia. Que dormían en las calles, hermano. Borrachos que dormían en las calles, que todos lo miraban como basura, todos los escupían. De allí, Dios ha levantado una mujer.
Porque un día alguien les habló la palabra. Por eso es bien importante evangelizar. Nosotros vamos a ser la iglesia más grande de la Carolina. Porque a través de la palabra Dios va a transformar al borracho, Dios va a transformar al drogadicto, va a libertar al cautivo, va, hermano, a libertar a los endemoniados, va a dar vista a los ciegos. Y a través de su palabra, que es poder, haremos milagros y haremos prodigios a través de la palabra. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Cuál es la primera evidencia que la Biblia es la palabra de Dios? Disculpe que no diga por esto. O nomás estaba aquí por pasar el rato para salir bravo como venía o enojado. ¿Cuáles son? Son dos evidencias que nos comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. Primera evidencia. Inspirada por Dios. ¿A qué? Inspirada por Dios. Sí, claro, pero ¿cuál es la primera evidencia? Mostrarlo en la Biblia, 2 Timoteo. Evidencias Internas. Ok. ¿Con qué versículo de la Biblia usted puede defender? Aunque la Biblia no necesita defensa, pero puede usted hacer a alguien que entienda que la Biblia es la palabra. 2 Timoteo 3:6. Salmo 119. 2 Pedro. Y es que toda la Biblia es palabra que venía de Jehová. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora, esa es la evidencia interna de la misma Biblia, los mismos profetas, los mismos hombres de Dios, los mismos. Y el mismo Jesús decía que son palabras que producen en nosotros vida eterna. Ahora, si ya tenemos las evidencias internas, están en la otra evidencia, que es la... ¿Y qué aprendimos con respecto a las evidencias externas? Su Unidad. Su extensión. Su Extensión. ¿Cuánto no quisiera darles como dulcito así para que ustedes sabroseen y coman bueno, hombre? Habiendo palabra de Dios. Aquí hay gente, dije que un día llegué a predicar a un lugar. No, hombre, hermano. La gente, todos, bien alegres, contentos. Y la gente que ve estos mensajes por el Facebook, por el internet, contenta. Fíjense que mandan comentarios, que qué lindo el mensaje, que haya, y uno cuando tiene la buena comida, está uno medio así, medio soplado, hombre. Ustedes a ver qué es lo que quieren ya, hombre. Quieren que venga un ángel, quizás, no lo van a lograr. Van a tener siempre a este humilde siervo, que se arrepientan, que se compongan y sean bendecidos, sean exhortados y sean prósperos por el mensaje de Entonces, evidencias externas, su extensión, su unidad, ¿su qué? Sus profecías y su poder. Su poder, aleluya. Solo di la palabra, le decía el centurión a Jesús, y mi criado sanará. Jesús decía la palabra y el criado se sanaba. Poder. Aleluya. Los muertos, talita, con mi niña, a ti te digo, palabra, levántate. Y la niña se levantaba de los muertos. Poder. A los paralíticos le decía, levántate. A los ciegos, recibe la vista, palabra. Y a nosotros dijo, en mi nombre echarás fuera demonios. Y yo digo, en el nombre de Jesús digo la palabra, los enfermos sean sanos. Amén. En el nombre de Jesús digo, los endemoniados sean libres. Amén. A su nombre, los atados por el vicio sean libres en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Cristo. Ojalá. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas bíblicas poderosas. Eso sí, que rápido me van a ver con el pelo blanco porque pasa uno horas tras horas estudiando y metido con Dios. Pero vale la pena ponerme viejo enseñándole a este pueblo y a la juventud venidera para que tengan un arduo conocimiento y cuando venga el falso, el diablo mismo o el falso profeta, esta iglesia esté bien fundamentada en lo que es la palabra.
Y es una doctrina fundamental de la Biblia. Que el Señor nos ayude. Sigamos adelante. Ya tenemos el manual de las doctrinas que vamos a estar dando los días viernes acá. La enseñanza que hoy vimos acá la tenemos más completa todavía en el manual, ya que aquí por el tiempo no va a sacar todos los versículos, pero ahí usted se nutre en su casa. Agarra el micrófono, agarra el control de esa gran pantallota que tiene y le pone off. Ahí el control dice off, O-F, y lo pone el control allá escondido. Y agarre la Biblia, usted y su familia, y comience a alimentarse y deje el gran ídolo. Porque la televisión no es malo. Hacer de la televisión un ídolo, eso es pecado. Y si queremos crecer y queremos ver la gloria de Dios, fundamentémonos más en la palabra. Y el Señor nos va a ayudar. Vamos a ser prósperos. Y si viene un ateo y no cree en la Biblia porque fue escrita por hombres, hay que enseñarles que todo lo que los hombres de Dios recibieron es la palabra que venía de Jehová. Y aunque el ateo sabe, un ateo me dijo que no existe Dios, y aquí que allá yo en los ojos le miraba que en el fondo del corazón sabía que existía porque un Dios lo había creado. Hasta los ateos tienen que reconocer que Dios es la vida. Y si Dios no quiere cortar su vida, se la corta. Mejor arrepiéntese y reconozca que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios es el único que puede salvarlo de la condenación y darle vida. Amén. Pongámoslo de pie. Que Dios nos ayude. Hagamos de la palabra el alimento diario.